Hoy me gustaría tratar un tema, hermano, es causas espirituales de las enfermedades. Usted sabe que hay muchos tipos de enfermedades. Hay enfermedades, hermano, porque es que uno ya se va envejeciendo. Es normal. Puede ser que un cipote de 20, 25 años sea mucho más fuerte que una persona de 50, de 60, de 70. Es normal. Porque uno con el tiempo pues ya no va teniendo la misma energía, ni las mismas fuerzas para defenderse en contra de las enfermedades. Entonces es normal, ¿verdad? Somos seres humanos. Y ya puede estar joven, pero si se demandó en algo, si le cayó un aguacero que trae enfermedades, hay aguaceros que traen químicos, o simplemente se empachó. Son cosas que son normales, quiero decir, no le vamos a echar la culpa ni a Dios ni al diablo. La gente se enferma porque es normal enfermarse. Es una de las cosas por las cuales uno se enferma. Hay otra cosa que uno se puede enfermar y es como la cuestión del empacho, es cuestión de uno. Uno mismo se desmanda, dice uno, y entonces termina enfermo o más enfermo de lo que debería uno. Yo recuerdo cuando tenía una tos muy fuerte y yo no dejaba de ir a trabajar en medio del agua, ya que los aguaceros me caían encima y yo seguía con un machete chapeando café. A los 2 meses de estar con aquella tos, hermanos, fui a dar al hospital. Porque uno mismo la busca. Hay veces que uno mismo se demanda. Entonces no es culpa de Dios. ¿De quién sería la culpa ahí? De uno mismo es la culpa. Dios no me mandaba a chapear enfermo. Era yo el que iba. Entonces, a veces uno es el culpable. ¿Va? A veces uno las comidas lo enferman. El tipo de comida que uno come. Hay comidas, o sea, entre más azúcar hay en un lugar, posiblemente la gente debe estar más enferma. El azúcar debería uno menorarla un poco, hermano. Las harinas también hay que menorarlas un poco. No hay que comer demasiada harina porque si no, más luego va a amanecer más enfermo, más rápido. Son de las cosas, la alimentación tiene mucho que ver con que uno se mantenga sano o se mantenga enfermo. Eso es seguro. Pero dejando de lado esas cosas, hermano, hay un tipo de enfermedad que no la cura a Dios. No la cura Dios, hermano, ni el diablo, ni los médicos. ¿Cuál enfermedad es la que no cura ni Dios, ni el diablo, ni los médicos? Es aquella enfermedad que quien la ha puesto es Dios. Esa enfermedad no la quita nadie, hermano, hasta que Dios mismo decida quitarla, ¿verdad? Y hay varias causas, hermano, por las que uno puede llegar a enfermarse con una enfermedad que fue Dios quien se la puso. Hay varias causas. Yo aquí solo les leí una. ¿Cuál era la causa aquí? Esta gente se estaba levantando en contra de un siervo del Señor. Mire. Y no estaban mintiendo, hermano. Lo que estaban diciendo era la verdad. ¿Qué era lo que estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, bueno es en otro. Y es que solo por Moisés habla Dios también. Solo por Moisés habla. Y no te habla vos, Aarón, le dije María. Y yo también, yo profetizo también. Así que Moisés, no es que tiene que ser la gran cosa aquí. Y todos nosotros, yo predico también, dijo María. Ajá. No estaban mintiendo en cuanto a que Dios también hablaba con ellos. Ellos era la verdad. Era la intención la que a Dios no le pareció. Porque la Biblia dice que los oyó Jehová. Era la intención. Porque ellos lo que estaban tratando de hacer era una crítica despectiva de Moisés, porque Moisés había tomado a una mujer que a ellos no les parecía. Había tomado una morenita como esposa, en vez de tomarse una gringa. Entonces ellos se enojaron, diciendo, ¿cómo Moisés se va a casar con una africana? Habiendo tantas israelitas aquí, Moisés se casó con una de las africanas que habían salido con ellos de Egipto, pero no era israelita. Era una mujer del pueblo de Cus, dice la palabra. Y entonces, por eso es que ellos estaban enojados, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, siempre que uno va a hablar, uno tiene que tener cuidado la intención. La intención, ¿verdad? Y que si va a hacer una crítica, que sea con la intención de ayudar.
no de dañar. Porque a veces uno hace críticas, pero es con la intención de como hacer quedar mal a la otra persona. Eso a Dios no le agrada. Es pecado delante del Señor. Y podría llegar una persona a estar enferma. Y me puedo matar yo orando por usted, mi hermano. Y Dios no lo va a curar. Lo va a tener sus 7 días ahí bien enfermo. Pero esto es si se arrepiente. Esto es que se arrepintieron. Mire que el arrepentimiento tiene beneficios, hermano, grandísimos. Porque esta gente, al final, cuando Moisés oró por ellos, y Dios le dijo no. Pero Moisés oró por ellos porque Aarón se arrepintió y le dijo, no, hombre, le dijo, perdonanos, hombre, perdonad. Orá al Señor, mira, ¿cómo va a quedar mi hermana como muerta? Porque la lepra, hermano, era una llaga que a la gente le salía en todo el cuerpo. Se ponían como blanquitos. Era lepra, y lepra de la mala. Si usted lo tocaba, también quedaba con lepra. Era lepra de la mala. Por eso es que los mandaban lejos a los leprosos, para que nadie los tocara, para que no se infectara a los demás del pueblo. Este hombre fue lo que le pegó, esta mujer fue lo que le pegó. La pregunta que hay es, ¿por qué se enfermó María y no se enfermó Aarón? Si Aarón también estaba criticando. O sea, Aarón tal vez no era el que estaba hablando, es que las mujeres a veces son un poquito más sueltas para hablar, hermano, ¿verdad? Y entonces, mire que María era la que estaba conversando, pero Aarón estaba consintiendo. Y Dios no castigó a Aarón, sino que castigó a María. Eso sucedía por el liderazgo, hermano. Dios tuvo misericordia de Aarón porque Aarón representaba la parte espiritual de Dios ante el pueblo. Entonces, si Aarón quedaba leproso, no podía entrar a ministrar al santuario. Porque un leproso era prohibido que entrara al templo y él era el sumo sacerdote. Entonces, por misericordia al pueblo, Dios no permitió que Aarón quedara enfermo, pero a Dios le daban ganitas. Le daban ganitas, ¿verdad? Entonces, uno, hermano, tiene que tener siempre mucho cuidado de el tipo de crítica que uno haga. Siempre, hermano, tipo de crítica que uno haga. Mi presbítero puede tener muchos errores, hermano. Pero ustedes no me van a ver a mí echándole tierra al hermano presbítero. No. Es que es el líder que Dios puso encima de mí. ¿Entiendes? Y necesita uno respetarlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar enfermo, hermano. ¿Yo para qué me voy a buscar enfermedades yo mismo? No, hombre, eso no se puede. Entonces, mire, uno tiene que tener cuidado. Cualquier siervo del Señor que sea ungido y que Dios lo utilice, uno tiene que tener mucho cuidado cómo se refiere a este o a aquella persona. Tiene que tener el respeto que merece la unción que Dios ha depositado sobre cada persona. Uno tiene que ser muy respetuoso. Ahora, no es la única manera en la que una persona puede quedar enferma por problemas espirituales, ¿verdad? Tocar a los siervos del Señor, obviamente que tiene repercusiones muy fuertes y puede haber muchos problemas con las personas, incluso problemas de muerte. En la Escritura está lleno de personas que murieron por eso. Y mire David el respeto que tenía de su rey, que varias veces tuvo la oportunidad de darle con el machete, incluso en una cueva donde se metió el rey a hacer sus necesidades fisiológicas. Ahí estaba David y dice que mientras él estaba haciendo sus necesidades, solo le cortó un pedacito de la tela del vestido. Ni cuenta se dio. Lo hubiera matado y rematado al pobre Saúl, ¿verdad? Pero él dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Y solo le enseñó la telita y le dijo, mira, Dios te entregó en mi mano, pero yo no te quise hacer nada. Ahí está la tela. De ahí para allá, hubo un tiempo que Saúl dejó de perseguirlo por eso. Y cuando Saúl murió, unos individuos, hermanos, incircuncisos, mataron a Saúl, porque Saúl les pidió que lo mataran, y llevaron, creo, unas joyas de Saúl, y se las llevaron a David. Mira, David, le dijeron, nosotros te quitamos al enemigo de encima. Y David les dijo, no tuvieron temor ustedes de matar al ungido de Jehová, y los mandó matar más bien a ellos. Los mató David, hermano. Ese hombre sabía el poder que hay, hermano, en honrar a los que Dios ha levantado. Ese hombre sabía.
Y ustedes también tienen que tener eso muy en cuenta. Uno siempre tiene que honrar a aquellos que Dios ha levantado. Siempre. Siempre, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Nadie de ustedes quiere parecer leproso. Obviamente ahora eso también tiene un símbolo de pecado. Y las iglesias no avanzan. Mire que dice ahí que 7 días estuvo parado el campamento porque María estaba enferma. Cuando hay gente enferma en el campamento, sea del corazón o porque Dios le haya enfermado el cuerpo, eso impide que el demás pueblo también avance. Porque hay un leproso en el campamento. Y cuando hay un leproso en el campamento, hermano, hay que esperar que le quite la lepra para poder avanzar. Mire. Lo mismo pasó con ¿cómo se llamaba el que se robó el manto babilónico y un lingote de oro? Se llama Acán. Lo mismo pasó con él. El pueblo perdió una batalla porque ellos habían robado lo que Dios les dijo que no robara. Tenían pecado en el campamento. ¿Cómo me curo entonces de una enfermedad que Dios es quien me la ha puesto? Solo el arrepentimiento. Genuino, hermano. Solo eso, porque Dios mira el corazón y Dios puede perdonarle. Ahora hay otro tipo de enfermedad que Dios la pone también. Y esa nunca se le va a quitar a usted. Es así. Aunque ore o llore o haga lo que usted quiera, no se le va a quitar. Y es la enfermedad, es cuando el Señor pone algún problema o alguna dificultad y lo pone por causa de los ministerios. Esa es a la gente que tiene ministerio y que Dios le ha dado grandes cosas. La Biblia dice que el apóstol Pablo, Dios le puso un aguijón en la carne. ¿Qué era un aguijón en la carne? Alguna enfermedad. Alguna enfermedad. Y la Biblia dice, para que me abofeteara. Imagínate. ¿Por qué? Era para que él se mantuviera tranquilo y no se le fueran a subir, como dice el hermano Jairo, ¿verdad? No se le fueran a subir las tripas a la cabeza. Sí, para que no se le subieran las tripas a la cabeza, es la isla que Dios le puso un aguijón. 3 veces rogué al Señor que me lo quitara y el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay gente que si Dios no la mantiene enferma, se descarrea. Sí, es segurito que se descarrea. Entonces uno tiene que cuidar el corazón, hermano. Pues fíjese que hay varias, la Biblia no las dice, pero hay varias versiones. Hay unos que dicen que posiblemente era la misma enfermedad de los ojos que le sucedió al principio cuando Dios lo dejó ciego. Posiblemente era la misma enfermedad de los ojos. O era una enfermedad de los pies, que se le inflamaban los pies. Una de esas 2 enfermedades pudo haber sido la que tenía el apóstol Pablo, según los estudiosos dicen, pero realmente nadie sabe. No, nunca se curó, murió con eso. Murió con eso, porque era una enfermedad que Dios le había puesto, porque era demasiado poderoso el ministerio que tenía, demasiado grande, y él podía llegar a enorgullecerse. Entonces, el orgullo es peligroso. Para mantenerlo humilde. ¿Y usted cree que eso pasa con el pueblo común también? La Biblia dice, este pueblo, si no lo hago morir, no me busca, dice la palabra en el Antiguo Testamento. Si a este pueblo no lo tengo con problemas, no apartan tiempo para ayunar. No apartan tiempo para orar si no los mantengo con problemas. Entonces nunca le van a quitar los problemas. ¿Por qué? Porque el problema de la gente es que a veces ya cuando está bendecida se olvida de Dios. Y Dios no quiere que usted se pierda. Usted sabe que lo más valioso que usted tiene es el alma, hermano. Eso es lo más valioso que usted tiene. Y si Dios está cuidando su alma, si su cuerpo es solamente la casa en la que vive temporalmente en esta tierra, pero Dios lo que está cuidando es su alma. Entonces hay personas que la única manera de Dios mantenerlos en el fuego, por decir así, o fervientemente en las cosas del Señor es manteniéndolos graves o con problemas o con dificultades. Es la única manera, porque si no, si los bendice mucho, ¿qué pasa? Se olvidan. Especialmente la riqueza, mi hermana, material, hace que la gente se olvide de Dios. Dice el Señor, cuídense de que cuando tengan ya sus casas bien artesanadas y tengan todo en abundancia, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Y Dios sabía, hermano.
De que uno, ya cuando uno está muy bendecido, las mismas bendiciones a veces le estorban. Le estorban para poder venir al ayuno. El que llenó su granero. El que llenó su granero, hermana, es cierto. Y Dios estaba mirando el alma y le dijo, no, hombre, necio, y si esta noche vengo por tu alma, ¿qué vas a hacer con todo? ¿Qué te di? Porque Dios mismo dice que es el que da el poder para hacer las riquezas. Las riquezas no es que son malas, Dios da el poder para hacerlas. Lo malo es que la persona abandone la búsqueda de Dios, de su presencia, por la materia. Eso es lo que Dios no le parece. Entonces, cuando lo ama a uno, la Biblia dice, Dios al que ama, lo disciplina. Y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Entonces el apóstol Pablo sabía, dije, no, Dios es que me ama, por eso me tienes y grave. 3 veces estuve en oración y me imagino que en ayuno también, Señor, quítame esto, papá. Y le digo al Señor, no, porque no te mantengo así débil vos. ¿Quién sabe si me salís como cabrito y te perdés? No, mejor te mantengo ahí bien sujeto. Y ya luego, no duraron mucho los apóstoles, hermano. El apóstol Pablo lo mataron rápido. Creo que tal vez haya tenido unos 10, 12 años de ministerio el apóstol Pablo y lo mataron. Antes era difícil ser cristiano, ahora no, ahora es una bendición ser cristiano, es fácil. Ahora llegamos a los 100 y más bien los bendicen y los aman y los quieren, ¿va? No, en ese tiempo no, le volaron la cabeza al apóstol Pablo, ¿va? No lo mató la enfermedad. Mire, hay enfermedades que no lo matan aún, no son para muerte, son porque Dios está controlándolo a usted. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de enfermedad, yo puedo orar por usted, hermano, pero lo más seguro el Señor no lo va a curar. Lo siento mucho. No diga que el Señor no lo escucha. No, es que más bien es que la ama. Más bien es que lo ama, por eso no lo cura. Porque si lo curara, fuera problema. Entonces, este otro. Es porque Dios nos cuida para que nosotros no nos desviemos, que a veces tenemos bastantes dificultades. Entonces, ¿cómo se quita eso? Uno tiene que cuidar el corazón, ¿verdad? Porque Dios me bendiga, no es que yo voy a descuidar la obra. No es que yo voy a descuidar mi comunión con Dios, de ninguna manera. Mire. Porque si Dios mira que cuando usted estaba en necesidad, le servía bien, pero ahora que está bendecido, ya no le sirve igual, ¿qué es lo que hay que hacer para que usted vuelva a servirle bien? Hay que devolverle la miseria que antes tenía, porque si no, no le sirve bien. O los problemas que antes tenía, porque si no, no le sirve bien. Entonces es porque Dios lo ama a uno que ocurren ese tipo de cosas. Siempre Dios lo ama a uno. Dios lo ama y no quiere que su alma se pierda. Entonces ese también es un punto importante. Pero hay otro punto importante. Que por cual la gente se enferma y no la va a curar el Señor, ni el diablo, ni la medicina la va a curar. Y es cuando uno toma la obra de Dios con irrespeto. Cuando no tiene reverencia hacia la obra del Señor. Hay cosas, hermanos, que son sagradas, ¿verdad? Miren el punto de la Santa Cena. ¿Por qué dice la Biblia que había muchos enfermos y algunos ya habían dormido? O sea, que el Señor ya se los había llevado. Les había cortado la cabeza el Señor ya. No era porque ellos tenían rencor en el corazón. No era eso. Ni porque se habían peleado en la casa con el marido. No era eso. Eso la gente tiene que arrepentirse porque son cristianos, hermano. Usted tiene que vivir en paz en su casa. Era porque dice que llegaban al templo o a la casa donde se iban a congregar y los que tenían más dinero, como eran los que más habían puesto, es lo que yo intuyo del texto, ellos entonces dicen que agarraban la mejor comida y se la comían toda. Y no comían en las casas de ellos, sino que iban a comer al templo y se llenaban allá, y después los pobres y los más necesitados quedaban sin comer. Y entonces el apóstol Pablo les dijo, eso es un irrespeto, a la cena del Señor. No era por lo que ellos hacían afuera que estaban enfermos, no, era porque cuando estaban haciendo la obra del Señor no la hacían con reverencia, no la hacían con respeto. Era por eso que ellos se enfermaban. Igual que Ananías y Zafira. Mira, Ananías y Zafira murieron porque delante de la presencia del Señor fueron a mentir para engrandecerse. Entonces Dios les dijo, no, hombre, al Espíritu Santo es que le has mentido, ay, te van a sacar muerta. Boom. Así como sacaron a tu marido. Boom. Los dos murieron ahí. ¿Verdad? En este caso también muchos habían muerto. ¿Ya por qué? Toman la obra del Señor con irrespeto.
Me gusta un mensaje que da el hermano, hablando de la palabra del Señor, da un mensaje el hermano Josué Irión, es un evangelista muy bueno, yo lo recomiendo, el que lo quiera escuchar en YouTube. El hermano Josué Irión, él cuenta un mensaje de un pastor que estaba en la casa todo el día él, y dice que estaba, no sé, viendo fútbol, creo que estaba o algo así. Y la esposa dice que le dije, amor, dice que le dice, no vas a preparar el mensaje para hoy, para el culto. Y le dice, él dice que le dice, no te preocupes, yo predico cualquier cosa. Qué terrible, hermano, tomar las cosas del Señor a la ligera. Y cuando llega al culto, dice que el Señor usó a una hermana que estaba ahí. Y se levantó la hermana dice, y le fue a poner una trompada. Le pegó una trompada y al pobre pastor. Pero no era ella, ¿vale? Que le dijo, así dice el Señor. Mi palabra no es cualquier cosa. Y ya se fue la mujer a sentar de nuevo. Él ya sabía por qué era. Él ya sabía por qué era. Es la misma situación, o sea, es tomar la obra del Señor de manera irrespetuosa, irreverente. Ya sea que va a cantar aquí, usted debe hacerlo con respeto, con reverencia. Hasta la manera de vestir uno debe ser reverente cuando va a hacer la obra del Señor y todo. Imagínense que la reverencia que había en el primer templo, hermano, era tan reverente que ellos tenían ropas especiales para participar. ¿No eran las mismas que caminaban afuera? No. Uno tal vez camina con las mismas que viene adentro o las mismas que está afuera. No, ellos no. Eran especiales. Las ropas de Aarón eran las ropas más exquisitas de todo el pueblo de Israel, las más finas y las más caras y las más decentes, por decir. Para gloria, honra y hermosura, dice, eran las ropas que tenía Aarón, y todavía les ponían calzoncillos, que en ese tiempo no usaban calzoncillos, les ponían calzoncillos de lino, lo más decente posible, y todavía les ponían un gorro aquí y una cosa aquí que decía Santidad Jehová en la frente, y de esa manera es que ellos venían y participaban de la obra del Señor con todo el respeto del mundo. Y si iban con algo que Dios no le gustaba ya, hermano, no salían del templo. Ahí nomás quedaba. Y se quedó esa costumbre en Israel, que después de ver que la gente moría en el altar, entonces les ponían unas campanitas aquí, guindaditas. Y entonces el sumo sacerdote tenía que estar caminando y se movían las campanitas. Cuando solo escuchaba que las campanitas no volvían a sonar, ya sabía que había muerto. Entonces había un lazo que se lo amarraban de un pie y lo jalaban desde atrás. Y ahí venían con el muerto para atrás. ¿Por qué? Porque a veces uno no ve que la obra del Señor demanda respeto, demanda reverencia. Nosotros servimos a un Dios santo. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es porque nosotros descuidamos esa comunión con Dios, descuidamos ese respeto, esa búsqueda con el Señor y el respeto a las autoridades que Dios ha puesto entre nosotros. Entonces, básicamente, esas son las enfermedades, hermano, que cuando una persona está enferma por esas causas, uno tiene que analizarse, hombre, ¿por qué será que yo estoy enfermo? ¿Qué será lo que me está pasando? Y entonces uno se analiza. Puede decir usted, no, es que ya la edad mía ya es para que esté enfermo. Ya sabe usted que es causa natural, pues somos un ser humano. Sí dice la Biblia que Eliseo, que era Eliseo, hermano, que resucitaba muertos el muchacho y partía el mar en dos cuando le daba la gana para pasar él y no se mojaba. Dice que murió de la última enfermedad que le pegó. Sí, somos seres humanos, nos vamos a enfermar, seguro, y nos vamos a morir de alguna enfermedad. Esto también es seguro, ¿verdad? Entonces es seguro. Entonces uno dice, no, que Dios no me está yendo a sentir que le debo nada a nadie, ni que estoy mal con él por nada, no hay nada de esto. Entonces no necesita arrepentimiento. ¿Qué necesita? Orar al Señor para que lo cure, o preguntarle al Señor si es que ya es de esa enfermedad que usted le toca ir a entregar cuentas al cielo. Está bien también, no hay problema, ¿verdad? O simplemente el médico le va a ayudar y usted se va a curar. Son cosas naturales, ¿verdad? El problema es cuando son cosas espirituales, porque el mismo espíritu uno también les hace sentir. Yo me acuerdo cuando me enfermé de esta tos, que usted fíjate que yo solo con tos camino. No fue por gusto, hermano. Es que yo andaba todo tatarate. En esos días, y hace como 10 años ya creo, andaba todo tatarate. Y entonces ahí me empecé a enfermar y caí, me muero.
Casi que si no me arrepiento me muero, todo lo que le digo. Entonces, a veces el Señor, para mantenerlo a uno quieto, Dios tiene que usar medio. Porque Dios no usa medio, uno se descalabra todito. Tiene que usar medios el Señor. Entonces usted examínese siempre. ¿Ah? Cuando es una enfermedad natural, gloria a Dios, cualquier medicina lo va a curar. Cuando es algo espiritual, ¿qué necesita usted? Arrepentimiento. Eso es. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿No? Mira lo que he hecho yo. Perdóname. Y ya, es todo lo que Pastor, pueden ser más fáciles las enfermedades hechizadas, porque esas idiotas. Mire que cuando son cuestiones de hechicería, es fácil. Por eso no se preocupen ustedes, eso no es una cuestión difícil. Eso solo ustedes meten ayuno y oración y se va. La Biblia tiene la fórmula. Ayuno y oración, se va cuando son enfermedades por hechicería. Pero aún cuando son enfermedades por hechicería, usted debe examinarse. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque el diablo no me puede tocar a mí así como así, hermano. Él me toca solo si Dios le dio permiso. Y Dios le da permiso solo por dos razones. Una, no fue Dios quien le dio permiso. Fue usted quien le dio permiso. Porque usted abrió puertas. Y la otra es que Dios le dio permiso porque usted lo está disciplinando. Para que usted aprenda lo que es la guerra. Mire que Josué era un conquistador. Conquistó toda la nación de Israel. Pero hubieron como 6 naciones, creo, que Dios le dijo, esas no las conquisté. ¿Pero por qué, Señor? Le dijo, es que cuando vos murás, le dice, este pueblo no va a saber lo que es la guerra. Y yo quiero que este pueblo aprenda lo que es la guerra. Entonces, en las cuestiones de hechicerías, así a veces, hermano, no es que sea mala la gente, ni que la gente no la quiera a usted. No es eso. Es que Dios quiere mostrarle a usted, quiere enseñarle a usted lo que es la guerra. Tiene que aprender usted. Más de algún diablo se le va a atravesar por ahí. Pero usted, póngase firme, métase en ayuno y oración y va a ver la gloria de Dios, porque Dios le quiere enseñar a usted lo que es pelear en el espíritu. Súper importante. Todos nosotros vamos a pasar por ahí. El que todavía no ha tenido una guerra contra el diablo en cuestión de hechicería, hermano, no se preocupe, ya le va a venir. ¿Verdad? Ya le va a venir. Si todavía no la ha tenido. Y si ya la tuvo, usted ya sabe lo que es la guerra. Ni se preocupa al ver la guerra. Ya sabe cuál es el secreto para ganarla. Ay, que ahí, hermano, lo obligan a uno, hermano. Lo obliga. Cuando se tiene una guerra satánica, eso lo obliga a uno a pelear. Y hay guerras, hermano, que el pastor no las puede pelear por usted porque es que Dios quiere enseñarle a usted. Puede ir 10 veces a orar por usted el pastor, usted no se va a curar. Dios quiere que usted pelee la batalla. Antier fue que anduvimos en Plancito. Yo miré a la hermana, por ejemplo, la hermana que mi papá fue a orar por ella un mes entero. Ahí andaba en ayuno la hermana, ahí la miré yo. Esa hermana, oraron los pastores, estuvieron en 3 días de ayuno, un montón de gente estuvo en 3 días de ayuno por ella, se curaba un día, otro día amanecía grave, lo mismito. Tenía una guerra esa mujer increíble. Al mes el Señor le habló a ella y le dijo, hace 7 días. ¿Qué es lo que le quiero decir al Señor? No, es que puede orar quien ore por vos, no te vas a curar. La llevaron donde Ramón Maradiaga, la llevaron. ¿Qué predicador fue que no oró por esa mujer, hermano? No se curó. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios quiere que ustedes aprendan lo que es la guerra. Hay que pelear en ocasiones. Pero eso es normal, o sea, eso no es difícil. Lo difícil de uno es saber uno qué tipo de enfermedad tiene y por qué la tiene. Y entonces, hasta ganar, con dirección de Dios. Dios quiere que usted oiga la voz de él y dame tantos días. Entonces, así va. Una vez mi papá estuvo en una batalla de esas así y empezó a ayunar él, y ayunó 3 días y a los 3 días escuchaba una voz que le decía, dame 2 más. Boom, ayunó 2 más. Dame otros 2, boom, otros 2 y así, hasta que llegó a 21 días. Para los 21 días, tranquilo. Y el Señor le mostró a mi papá con quién es que estaba luchando, ¿ah? Con quién es que estaba luchando. Y en un sueño que él tuvo, esa mujer con la que él estaba luchando le decía, ayunarle 7 días a tu Dios, le dijo, y yo le voy a ayunar 7 días al mío, a ver quién es más fuerte. Y había un cajón, dice, en medio ahí, donde ella estaba hablando, había un ataúd, quiere decir que la guerra era muerte, ¿va? Era muerte.
Lastimosamente, después de eso, luego murió la señora, fíjense. Luego murió, ¿verdad? Murió, sí murió ella. Porque ganó, ¿verdad? Sí, es que mire, Si no hubiera obedecido, hermano, capaz que el muerto hubiera sido mi papá. Entonces, hay veces que el Señor mismo quiere que ustedes guerren. Aprendan a pelear esas batallas, hermano. Yo quiero ayudarles en todo, no digo que no les voy a ayudar, pero es que hay cosas que son personales. ¿Cómo me voy a arrepentir yo por ustedes si es algún pecado que han cometido? Ajá, sí, exacto. Es como la salvación. Cada quien conoce su corazón, sabe de qué tiene que arrepentirse. Cada quien conoce sus batallas internas y sus luchas espirituales también y sabe cómo pelear con ellas. Y en ese tipo de cosas es imposible que alguien se meta porque Dios está trabajando exclusivamente con ustedes. Pero los pastores siempre están ahí para guiar y para ayudar. Mire Moisés, inmediatamente que vino aquel hombre le dijo, yo estoy arrepentido, le ora por mi hermana. Oró Moisés por él y le dijo, Señor, sánala ahora. Ahora. Y el Señor le habló y dije, no la voy a sanar ahorita. La voy a tener otra hermanita ahí enferma, déjamela tranquila. No es lo que vos digas, Moisés, déjamela ahí, pero sí te la voy a sanar. Es que eran hermanos, eran hermanos en carne. Y uno, ¿cómo va a querer el mal para un hermano en carne? Moisés no quería el mal para ellos. Pero Dios a veces es un poco enojadito, hermano. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, por eso le perdonó la vida a ella y solo 7 estuvieron ahí. Dios la sanó y el pueblo siguió adelante. Entonces nosotros, si queremos que la iglesia crezca y que el pueblo se desarrolle, necesitamos estar bien con el Señor en todo lo que se necesita. Vamos a orar, hermano.